En febrero del 2026, Sony Pictures Animation estrenó Goat, la cabra que cambió el juego. A primera vista, la cinta parece ser simplemente otra fábula deportiva sobre un desvalido que busca triunfar. Sin embargo, si nos vamos un poquito más allá, esta película revela que estamos ante un tratado visceral sobre la identidad y la exclusión sistémica. Esta película nos sitúa en Vinland, o como sea que se produce, una ciudad donde la jerarquía social es biológica y brutal. Allí los grandes como leones, lobos, gorilas, cocodrilos, etc. ocupan un espacio físico y simbólico del éxito. Mientras que el protagonista Will, una cabrita, vive en los márgenes. Para esta cabrita, su estatura no es solo un dato métrico, sino una condición ontológica que define su interacción con el mundo. La arquitectura de la ciudad, desde las puertas hasta los asientos, le comunican constantemente que él no pertenece ahí. Esta hostilidad ambiental genera una fatiga emocional cabroncísima, donde el deporte, el rugibol, actúa como el principal mecanismo de estatus y validación social. Toda esta ciudad, que para fines didácticos le diremos la ciudad que se parece a la de Zootopia, le tiene demasiada fe a su deporte, al punto que hasta parece que es su única fuente de buenas noticias dentro de la sociedad en la que vive, como Ecuador. Y al igual que en este hermoso país gobernado por Daniel Noboa, miles, y en serio miles de niños sueñan todos los días en querer llegar a ser profesionales en el deporte que más llama la atención dentro de su pueblo, sociedad, lo que sea. Y es precisamente esto lo que me hizo recordar el sistema de divisiones formativas en el fútbol de Ecuador. Pero a diferencia de esta historia tan bonita de la cabra donde la derrota es emocional, en la realidad ecuatoriana el descarte del sistema puede significar el ingreso a un ciclo de violencia letal. Para entender esto debemos ver mucho más allá de la cancha en la estructura socioeconómica del Ecuador contemporáneo. El fútbol ha dejado de ser únicamente una disciplina deportiva para convertirse en una de las pocas vías tangibles de la movilidad social para los estratos, sobre todo más vulnerables. Verás, para que me entiendas mejor, elijamos un nombre a esto de lo que está pasando. Podríamos decirle el mito del biotipo, ya que chuchas. Verás, tras la clasificación al Mundial del 2002 de Corea-Japón, la gente como que comenzó a pensar que hacerse futbolista tal vez sí vale la pena para ganar algo, ya sea estatus, dinero y validación social. Y este pensamiento se construyó sobre un imaginario que asocia a la población afrodescendiente del Valle del Chota y Esmeraldas con ventajas físicas innatas. En otras palabras, mucha gente piensa que por nacer en estos lugares ya tienes cierta ventaja para hacerte futbolista, lo cual es estúpido. Y esta creencia genera un efecto demostración. Cuando un niño en una zona de pobreza extrema ve a un jugador de su mismo origen étnico o social conduciendo un auto de lujo, no ve esto como una anécdota deportiva, lo ve como una validación empírica de que el éxito es posible, y efectivamente es posible. Sin embargo, este imaginario es peligroso. Incentiva a las familias a confiar ciegamente en las capacidades atléticas de un menor, inconscientemente desvalorizando la formación académica como vía de progreso. El niño de pronto se convierte en un activo financiero a futuro, un billete de la lotería familiar. Y pues apenas el 0,4% de los jugadores juveniles que ingresan a las divisiones formativas logran firmar un contrato profesional. Esto significa que el 99.6% se quedará en alguna parte del camino. En esta película, el protagonista enfrenta el miedo a la fragilidad física, el terror de que su cuerpo sea destruido por estos gigantes que son sus compañeros o sus contrincantes. Pero, brother, en Ecuador el terror es socioeconómico. Miles de jóvenes persiguen una anomalía estadística sin ninguna perra red de seguridad. Esta industria de los sueños opera bajo una lógica extractiva centro-periferia. Los clubes con bastante capital, ya sea Quito, Guayaquil y demás, captan talento de zonas alejadas como Esmeraldas y Sucumbíos, obligando a niños de apenas 10 o 12 años a iniciar procesos de cambio de domicilios que normalmente suelen ser traumáticos, aunque digan que no. Este desarraigo temprano conlleva un sacrificio familiar inmenso. Solo ponte a hablar con ellos. Los niños racionalizan la separación de sus padres bajo la premisa del sacrificio necesario para llegar a ser profesional. Pero, y esta pregunta es válida,
¿Qué sucede con la educación durante este proceso? A pesar de los esfuerzos de ciertos clubes de élite, pasa lo inevitable. Los juveniles tienden a abandonar sus estudios para dedicarse exclusivamente al fútbol, porque tienen este pensamiento que mientras más tiempo le dediquen, más oportunidades tienen para hacerse profesionales. Hablamos de incompatibilidad de horarios o de la creencia errónea de que el debut profesional es inminente. Chuta, hace que la gente piensa, tal vez el estudio es una carga más que una salida. Insisto, a pesar de los esfuerzos de los clubes de élite para que esto no pase, el resultado es la producción de analfabetos funcionales para el mercado laboral. Cuando un joven, ponle de 18 años, es descartado por el sistema, ese momento en el que el club comunica oficialmente que el jugador no será fichado, se encuentra en un limbo existencial y económico. Regresa a su barrio de origen, a menudo un entorno muy pero muy violento. Y aparte tomó malas decisiones, llega sin título de bachiller, llega sin oficio y con la identidad fracturada. De la nada, este chico ya no es el futbolista de la familia, sino es un proyecto fallido. Es en este punto ciego de la sociedad donde comienza el mayor problema. El pinche vínculo entre el fracaso deportivo y el crimen organizado. Y no importa lo que digan tus panas pendejos, este vínculo existe. Estudios de varios organismos internacionales y reportes locales sugieren que estas estructuras del crimen organizado o grupos de delincuencia organizada o GDO funcionan como empleadores alternativos. La lógica da miedo y asco por su racionalidad económica. Un GDO puede ofrecerle a un menor entre 50 y 60 dólares diarios por venta de drogas al menudeo, y cifras mucho mayores por el sicariato. Para un joven que fracasó en el fútbol y cuya familia vive en pobreza extrema, estas cifras son inalcanzables en el mercado legal. Y hay un factor que hace que todo esto dé mucho más miedo: la transferencia de habilidades. Criminólogos señalan que las bandas valoran a los exdeportistas precisamente por las cualidades que el fútbol les inculcó: disciplina física, lealtad grupal, capacidad atlética y obediencia a una jerarquía. Lo que te sirve para ser un buen volante sirve trágicamente para ser un soldado eficiente en una estructura criminal. Y antes que alguien comience a hablar con el culo, no es que diga que el fútbol lleva al crimen per se. El deporte es de hecho un factor protector mientras el niño está dentro del sistema. El peligro radica en el vacío posterior, en la ausencia de un plan de vida institucional para los miles que son expulsados de este embudo de las formativas. La crisis de seguridad en provincias como Esmeraldas, que son paradójicamente las mayores canteras de talento, ilustra esta tragedia. La falta de oportunidades laborales hace que el fútbol sea una cuestión de vida o muerte para escapar del reclutamiento criminal. Casos que para este punto de ley ya viste en la tele han demostrado que incluso el éxito profesional no garantiza inmunidad si el entorno social está contaminado. Sin embargo, y por suerte, este panorama no es absoluto. Al igual que en la película Goat, la cabra que cambió el juego, donde la narrativa propone una reconfiguración del valor personal, en Ecuador afortunadamente existen modelos de gestión que están cambiando el paradigma. Existe una brecha abismal entre los modelos de alto rendimiento y los modelos tradicionales precarios que se hacían del 2010 para atrás. Clubes como Independiente del Valle y Liga de Quito han implementado estructuras integrales que funcionan como padres sustitutos, por así decirlo, o padres institucionales. El Independiente, por ejemplo, invierte más del 30% de su presupuesto en formativas y hasta posee un colegio interno avalado por el Ministerio de Educación, y eso ya es full decir. Su modelo específicamente entiende que el jugador es el activo principal y que su bienestar intelectual es innegociable. De manera similar, Liga de Quito cuenta con una institución educativa formal con décadas de experiencia, ofreciendo becas y al menos intentan que sus jugadores tengan su bachillerato. Estos ejemplos demuestran que es posible mitigar el riesgo. Cuando un club garantiza realmente la educación, está entregando al joven una herramienta de supervivencia que va más allá de la cancha. Si el fútbol no funciona, el joven tiene un plan B. Tiene todas las credenciales para integrarse a la sociedad civil y no caer en las redes de violencia. Volviendo a la película Goat, la cabra que cambió el juego, el arco emocional del protagonista Will alcanza su clímax cuando deja de intentar ser un león pequeño y acepta que es una cabra chiquita, pero es la más rápida. Su triunfo no radica en cambiar su naturaleza, sino en el utilizar su intelecto táctico y su agilidad para redefinir el juego. La película sugiere que la verdadera grandeza reside en perfeccionarse hasta que el mundo se ve obligado a notarte,
respetarte. Esa es la misma revolución psicológica y estructural que necesita el fútbol formativo en Ecuador. Obviamente, pendejo, la solución no es dejar de soñar con ser futbolistas, sino, hasta cierto punto, imponer una escolaridad obligatoria y crear programas de reinserción para los descartados en el sistema de formativas. Debemos entender que el éxito de un sistema deportivo no se mide solo por las copas que levanta ese 0,4% que llega a la cima, sino por la calidad humana y ciudadana del 99,6% que no lo logra. En la peli, el equipo de Will, los Tornados me parece que se llaman, logra una efervescencia colectiva, donde la ciudad sana su propia baja autoestima a través de los logros del equipo, recuperando un orgullo cívico, se podría decir. Ecuador tiene el potencial de lograr esa misma sanación, sobre todo ahora que tanto se lo necesita. Si logramos que los clubes, el Estado y sobre todo, en serio, sobre todo la sociedad, vean a los niños de las formativas no como un activo financiero con valor de reventa, sino como un ser humano en desarrollo, podemos transformar la fábrica de ilusiones en una verdadera escuela de vida. La película nos enseña que las limitaciones externas no definen el potencial interno. En la realidad ecuatoriana, esto significa proveer las herramientas para que, sin importar si el destino es un estadio mundialista o una carrera universitaria, ningún joven tenga que ver en la violencia su única opción de futuro, a pesar del gobierno de Noboa. La victoria real es que todos, ganen o pierdan en la cancha o en las formativas, tengan la oportunidad de ganarse la vida. Y bueno, ya no jodo más, pero para pensar, ¿no? Por si acaso, aquí hay un video que te recomienda YouTube, míralo si quieres, o si no es lo que se te dé la regalada gana, pero yo me voy. Pilas, te quiero mucho.